Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 19. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones, Padre, y guíanos en todo momento con tu Espíritu Santo. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Guíanos, por favor, para hacer tu voluntad y líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Entonces, pronto supo Joab, ¿no?, que el rey lloraba y se dolía por la muerte de Absalón. Pero cuando el pueblo se enteró del profundo dolor del rey por su hijo, el gozo de la maravillosa victoria de aquel día se convirtió en profunda tristeza. Vemos aquí que el pueblo de Jerusalén era bastante empático con el rey David, ¿verdad? Le tenían un cariño especial. Y cuando el rey era feliz, todos se sentían felices. Pero obviamente cuando el rey estaba sufriendo y triste, ellos no se sentían cómodos eh, disfrutando si las cosas iban bien. Entonces vemos que el pueblo era bastante empático con el rey. Pero esto no agradó para nada a Joab, que era el general, ¿verdad?, quien estaba siempre al lado de David y quien lo defendió de Absalón. Pero obviamente David debe tener sentimientos encontrados, alegría porque ganaron, pero tristeza porque su hijo estaba muerto. Aunque su hijo quería ser rey, creo que David le dejó bien claro que no quería pelear con él, por eso se retiró y lo dejó que sea él el rey, pero no quería hacerle daño, porque es su hijo, era su hijo. Entonces Joab fue a hablar con el rey y le dijo: hoy hemos salvado tu vida y la vida de tus hijos, de tus hijas, de tus esposas, de tus concubinas. Sin embargo, actúas de esta manera, haciendo que sintamos vergüenza, como si hubiéramos cometido un delito. ¿Tenía razón Joab? Sí tenía razón, porque ellos estaban dando su vida para proteger a David y a toda su familia. Y eso no lo estaba tomando en cuenta David en ese momento, ¿verdad? Parece, dice, que tú amas a los que te odian y odias a los que te aman. Se ve claramente que nosotros nada significamos para ti. Y por lo que le dice, se ve que Joab estaba muy herido, muy lastimado por la reacción de David. Pero sabemos que es una reacción normal porque es su hijo de quien estamos hablando que había muerto. Entonces, Joab también tenía que entender que era un momento de sentimientos encontrados para David. Entonces Absalón le dijo, Joab le dijo, si Absalón hubiese vivido y todos nosotros hubiésemos muerto, tú estarías feliz. Ahora, sal de aquí, le dice, y ve a felicitar a las tropas, porque juro por Jehová que si no lo haces, ninguno de ellos se quedará aquí durante la noche. Entonces David salió y se sentó a las puertas de la ciudad. Y esta noticia se extendió por la ciudad de que él estaba ahí. Entonces todos fueron a verlo. Mientras tanto, había muchas disputas, muchas discusiones a través de toda la nación. Se preguntaban, ¿por qué no se habla de hacer volver al rey? Era la pregunta que todos se hacían. ¿Por qué él nos ha salvado de todos nuestros enemigos, los filisteos?
Absalón, a quien hicimos rey en su lugar, lo persiguió hasta hacerlo salir del país. Pero ahora está muerto. Pidámosle a David que vuelva a ser nuestro rey. La gente hablaba, y ante aquellos comentarios, David envió a Sadoc y Abiatar, quienes eran los sacerdotes, para que hablaran con los ancianos de Judá y les dijeran: ¿por qué son ustedes los últimos en hacer volver al rey? Todo Israel está dispuesto y solamente ustedes no se han pronunciado, no han dicho nada. Ustedes son mi tribu, sangre de mi sangre y carne de mi carne. Y les ordenó que le dijeran a Amasa: por cuanto eres mi sobrino, que Dios me quite la vida si no te nombro comandante en jefe de mi ejército en lugar de Joab. Entonces Amasa, que era el sobrino de David, convenció a todos los caudillos de Judá, y ellos respondieron con un solo nombre: vuelva a nosotros y traiga consigo a todos los que te acompañan. Dijeron que vuelva el rey porque queremos que siga siendo nuestro rey. El rey emprendió el regreso hacia Jerusalén. Cuando llegaron al río Jordán, parecía que toda Judá había ido a Gilgal a encontrarse con él y acompañarlo al cruzar el río. La gente siempre le mostraba el cariño que sentía por él, ¿verdad? Qué bonito, porque él siempre trataba de ser un rey justo. Y por eso Jerusalén, Israel, lo amaban, lo querían. Claro que se vieron un poco, ¿cómo se dice? No sé cómo decir la palabra, cuando Absalón entraba confundidos, ¿verdad? Porque veían en Absalón alguien como David, un hombre bueno, preocupado, pero él lo estaba haciendo con otras intenciones. Y probablemente el pueblo se vio confundido con lo que Absalón estaba haciendo. Entonces Simeí, dice, hijo de Gera, benjamita, que era oriundo de Beruín, pasó corriendo entre los hombres de Judá para dar la bienvenida al rey David. 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, incluyendo a Siba, el siervo de Saúl. Habían ido apresuradamente al Jordán para llegar antes que el rey y trabajaron duramente, ayudando a cruzar el río a la familia del rey y a los soldados, y los ayudaron en todas las formas que pudieron. Cuando el rey acabó de cruzar el Jordán, Simeí se postró delante de él y le rogó: Señor, rey mío, perdóneme las terribles cosas que hice cuando salía usted de Jerusalén. Sé muy bien cuán grande ha sido mi pecado. Por eso he querido ser el primero de toda la tribu de José en saludarle. Abisai preguntó: ¿no ha de morir Simeí por haber maldecido al ungido de Dios? No hables de esa manera, exclamó David. Este no es día para castigar, sino de celebración. Y le dijo a Simeí: te perdono la vida. Vemos que David era un hombre que siempre trataba de ser justo en cada decisión que él tomaba, en todo lo que él hacía. Él fue el hombre que le gritó, ¿verdad? Pero vemos que David fue noble y lo perdonó. Pero también vemos que este hombre que le gritó en un comienzo a David demostró que se había arrepentido, le pidió perdón y hizo todo lo que estaba en sus manos para poder ser perdonado. Y esto nos da a conocer a nosotros que sí somos imperfectos, pero cuando cometemos un error por nuestra imperfección, lo importante es que nos demos cuenta de nuestros errores y que pidamos perdón de corazón, que nos arrepintamos de corazón y que ya no lo volvamos a hacer.
¿verdad? Porque quizás en la vida podemos errar, sí, pero para eso es importante que tomemos en cuenta cuando erramos. Ah, me equivoqué ya, pues qué pena, así es la vida, seguiré adelante. No, es importante que reconozcamos cuando cometemos un error, cuando hacemos algo que está mal y pedir perdón. Si le hicimos daño a alguna persona, pues hay que pedirle perdón. Si lastimamos con nuestras acciones a alguien, pues hay que pedir perdón. Saber reconocer nuestros errores y no siempre, como muchos estamos acostumbrados, a echar la culpa a los demás. Es que ella actuó así, es que él dijo eso, es que yo solo reaccioné. No. Hay que asumir nuestros errores, hay que asumir nuestra culpa y saber pedir perdón. Igual es importante no dejar pasar mucho tiempo. Si hicimos algo malo, tratar de pedir perdón lo más pronto posible. En el caso de Aminaí, buscó el momento preciso, oportuno, para poder pedir perdón, ¿verdad? Y David obviamente lo perdonó. ¿Qué pasa si pedimos perdón y no nos perdonan? Pues eso ya no está en nuestras manos. Nosotros cumplimos con hacer lo que teníamos que hacer, pedir perdón. Y si la otra persona no desea perdonarlos, pues dejemos eso en su corazón, dejemos eso en las manos de Dios, porque eso ya no lo podemos manejar nosotros, ¿verdad? Pero sí hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos dice, que aprendamos a perdonar y asumir nuestra propia responsabilidad de nuestros errores, así como lo hizo Abisaí. Abisaí, perdón, no. Como lo hizo Aminaí. Entonces, digo, Simeí, y volviéndose a Simeí, David le dijo, te perdono la vida. Luego dice, llegó a Jerusalén Mefiboset, que era el nieto de Saúl. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había cortado la barba desde el día que el rey salió de Jerusalén. Esto como una demostración de pena, una demostración de dolor de lo que estaba pasando. Y David le preguntó, ¿por qué no viniste conmigo? Y él le contestó, Rey mío, mi siervo Siba me engañó. Yo le dije, prepara mi burro para que pueda ir con el rey. Como usted sabe, yo soy lisiado. Luego Siba me calumnió diciendo que yo me había negado a acompañarle. Pero yo sé que usted es como un ángel de Dios. Haga lo que estime mejor. Si esto ha sido así, realmente Siba tendría que pagar por lo que ha hecho, porque Mefiboset Siba estaba bajo el mando de Mefiboset, era su siervo. Y qué triste si él no hizo las cosas como Mefiboset lo había hecho. Entonces, después de haga lo que estime mejor, después de todo, mi familia y yo no merecemos sino la muerte. Entonces David le dijo, muy bien, mi decisión es que tú y Siba se dividan la tierra por partes iguales. Dele a él todo, dijo Mefiboset. Yo estoy contento con que usted haya regresado sano y salvo. Y aquí vemos que Mefiboset no le importaba mucho las cosas materiales, ¿verdad? Él se sentía feliz con lo poco o lo mucho que tenía. Por eso le dijo, dele todo. Pero realmente merecía Siba todo. No lo sé. ¿Y qué sucedió realmente? No sabemos si le dio la mitad como el rey había dicho o no. Entonces,
Barzillai, que había provisto de alimentos al rey y a su ejército durante su exilio en Manaim, llegó de Rogelim para ayudar al rey en el paso del río. Ya estaba viejo y tenía unos 80 años, un hombre mayor y muy sabio, que ayudó en todo ese tiempo a David. Venga conmigo y vive en Jerusalén, le dijo el rey. Yo cuidaré de usted. Pero Barzillai, ahí también nos damos cuenta que David fue bastante agradecido con este hombre. Venga a vivir conmigo, le dijo, por favor. Quería agradecerle por todo lo que él había hecho, que le había dado alimento, cobijos. Entonces esto nos enseña a uno cómo era David. Y también nos ayuda a darnos cuenta lo importante que es ser agradecido con las personas que nos hacen favores o que simplemente nos abren las puertas de su casa sin esperar nada a cambio, simplemente por aprecio o simplemente por por ayudarnos, ¿verdad? Entonces, qué importante que es aprender a ser agradecidos con aquellas personas que nos ayudan en un momento de necesidad, ¿verdad? No nos olvidamos lo importante que es ser agradecidos con las personas. Entonces Barzillai le dijo, no, yo soy demasiado viejo para ello. Ya tengo 80 años y la vida ya ha perdido el gusto para mí. El único honor que quiero es cruzar el río con usted. Y luego permítame que regrese y muera en mi ciudad donde mi padre y mi madre están enterrados. Pero aquí está Kimham, su siervo. Que él vaya con usted a la ciudad y reciba todas las buenas cosas que usted quiera darle. Bien, dijo el rey, Kimham irá conmigo y yo haré por él lo que habría hecho por usted. Entonces, vemos cuán agradecido es David con las personas y cómo las personas amaban a David, ¿verdad? Porque tenía un buen corazón, porque era un hombre noble, porque era un hombre empático. Aptitudes que debemos aplicar en nuestras vidas diarias. Entonces todo el pueblo cruzó el río Jordán con el rey, y después que David besó y dio su bendición a Barzillai, éste regresó a su casa. El rey siguió a Gilgal, llevando a Kimham consigo, y la mayor parte de Judá y la mitad de Israel estaba ahí para recibirlo. Pero los hombres de Israel se quejaron al rey, porque solamente fueron hombres de Judá los que le ayudaron a cruzar el río a él y a su familia. ¿Por qué no?, respondieron los hombres de Judá. El rey es de nuestra tribu. ¿Por qué esto les ha hecho causa de enojo? ¿Acaso le hemos cobrado? Él no nos ha dado ni comida ni regalos. Pero hay 10 tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derecho delante del rey que ustedes. Todos se peleaban por ayudar o por estar con el rey, ¿verdad? ¿Por qué no nos invitaron? No olviden que fuimos los primeros en hablar de hacer volver al rey. La disputa continuó y las palabras de los de Judá fueron más violentas que las de Israel. Todos se peleaban por atenderlo, por estar con David, lo cual es bonito, pero lo cual ya no es agradable es cuando ya empiezan a discutir, ¿no? La disputa continúa y que las palabras de los de Judá sean más violentas. Cuando uno quiere hacer un acto de amor, de ayuda, no es para sacar en cara, ni es para decir yo lo quiero hacer o yo primero o yo el otro. Simplemente si yo llego primero o me levanto más temprano, pues seré la primera en ayudar. Y los demás que lleguen, que también les daré el espacio para que ellos también tengan. Entonces,
Hay que aprender a ser equitativos para que todos tengan la oportunidad también, ¿verdad? Y no hacer sentir mal a los demás. Entonces, era una disputa que realmente no tenía ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pero lo que nos enseña es que las discusiones jamás son buenas cuando son agresivas o violentas, ¿verdad? Cuando uno quiere llegar a un entendimiento, tiene que poner de su parte y conversar. Y más aún si lo que querían era agradar a David, no creo que estén agradando cuando se ponen a discutir de esa manera. Al fin y al cabo, no importa los que hayan hecho, no, lo importante es que todos están ahí con David y le están demostrando eh, su support, ¿no? Su soporte, su ayuda, que eso es importante. Entonces, cosas claves que sacamos de esto, lo importante que es reconocer cuando cometemos los errores, saber reconocer nuestros errores, no decir es tu culpa o fue por tu culpa o reaccioné así por lo que tú hiciste, no, aprender a reconocer nuestros errores y aprender a pedir perdón. Segundo, eh, aprender a ser agradecidos con las personas que nos brindan ayuda en un momento de necesidad o en cualquier momento de nuestra vida. Aprender a ser agradecidos, aprender a decir gracias, aprender a decir por favor, ¿verdad? Tratemos a los demás de la manera que deseamos que nos traten también a nosotros. Y también lo importante que es, como vemos, que cada acción que tengamos en nuestra vida, al final seremos recompensados con el bien o con el mal, según la acción que nosotros hagamos. Recordemos que todo lo que hacemos en nuestra vida muchas veces se nos regresa. Entonces tratemos de poner a Dios primero, tratemos de hacer siempre su voluntad. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y pongamos siempre a Dios primero antes de cualquier decisión que queramos tomar. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.